Estamos con Amandine Fulchirón. Ella es investigadora social, activista feminista, es politóloga de formación inicial, tiene una maestría en Derechos Humanos, en Derecho Internacional, tiene también un doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Bienvenida, Amandine. Muchas gracias, Claudia. Cuéntanos brevemente sobre tu experiencia de trabajo con las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en el contexto de guerra en Guatemala. Yo llego a Guatemala a los 20 años, por lo tanto fuera de todo ese currículum académico, y yo llego para acompañar las poblaciones refugiadas que están refugiadas en México para retornar a Guatemala. Y pues vinculándome con toda esta población afectada por la guerra, los relatos estaban a flor de piel. La gente en Guatemala te habla permanentemente de la guerra. Lo que sí oía yo eran los silencios, es decir, lo que no se decía. Y las mujeres hablaban de todos los crímenes cometidos contra sus esposos, sus vecinos, sus hijos, pero no hablaban de lo que les sucedía a ellas. Y era muy notorio, por lo menos para mí, que había cosas no dichas y que se requería como hablar y sanar. Y como estábamos en un momento, en 98, 2 años después de los acuerdos de paz, que había procesos de memoria histórica en marcha, y se estaba recogiendo las historias, los testimonios de toda la gente afectada por la guerra, por los crímenes y violaciones a derechos humanos cometidos por el ejército, sobre todo en Guatemala. Empezamos a crear con cómplices feministas en Guatemala un espacio para que las mujeres también pues puedan hablar de lo que les sucedía y les había sucedido, los crímenes sexuales concretamente, ¿no? Que la guerra en carne propia era algo que se tenía también que contar, y no solamente contar para que se supiera, sino primero que todo para poder sanar y recuperar la vida. Así empezamos ese proceso en 2003 en Guatemala, un proceso que se llama Actoras de Cambio, que sigue actualmente y cuyos objetivos eran, primero, romper el silencio, segundo, sanar esa historia para poder revivir, renacer y reconstruir lo destruido, y más adelante un trabajo para hacer memoria desde sus propias voces, pero una memoria que pudiera ser escuchada, no una memoria solamente desde el dolor, sino desde la posibilidad de recuperarse y de construir otra sociedad, otra comunidad. ¿Cuáles son las claves para que una mujer que ha sido víctima de violencia sexual salga del silencio y se recupere? ¿Cuál es el papel de lo colectivo en ese proceso? Bueno, las claves son muchas, pero creo que la primera clave es tener un espacio de confianza donde poder hablar. Es curioso todas esas culturas patriarcales que nos culpabilizan por no hablar, por callar, cuando no hay condiciones de escucha, cuando solo hay condiciones de estigmatización y humillación, cuando levantamos la voz y decimos lo que nos sucede, en particular las violaciones sexuales. Entonces, la primera clave, primera para poder empezar a sanar, es encontrar un espacio de confianza con otras, donde poder hablar de lo que nos sucedió, para poder nombrar lo que nos sucedió, a partir de la experiencia que hemos vivido, a partir del daño que ha representado para nosotras, no a partir de la voz de otros culpabilizante, la voz masculina, la voz patriarcal o contrainsurgente, sino nuestra voz. Y para poder encontrar nuestra voz, también necesitamos tener un espacio para sentir. No hay posibilidad de resignificar la experiencia y de nombrarla desde nuestro propio lenguaje, nuestros propios símbolos, si no lo sentimos, si no atravesamos el dolor, la rabia, la culpa, el odio. Todo eso necesitamos desarticularlo para poder darle ese nombre verdadero, como para reconocer lo que realmente sucedió e implicó para nosotras.
Entonces eso es otra clave. Una tercera clave, como una de las cosas, bueno, el crimen sexual nos ataca corporalmente, nos invade corporalmente, y la huella corporal es muy importante para entender, digamos, cómo sanarla. No hay sanación posible si no ponemos el cuerpo en el centro. Recuperar el cuerpo es recuperar la posibilidad de vivir, de rehabilitar la vida, y además de recuperar el poder de decisión sobre nosotras y sobre nuestra propia vida. Entonces, recuperar el cuerpo implica tener procesos, por ejemplo, de baile, de masaje, de abrazos, de caricias, donde podamos volver a confiar en nuestro propio cuerpo, dejar de sentir que es peligroso, dejar de sentir que es malo y que es sucio, ¿no? Entonces, otra clave es la recuperación. Poner el cuerpo en el centro del proceso. Y al final, obviamente, no hay recuperación posible si no es colectiva, porque en el encuentro con las otras y en las historias de las otras, entonces empezamos a entender que no estamos solas, le empezamos a dar una explicación social y política, le empezamos, por lo tanto, a ubicar fuera de nosotras, a entender que no lo hemos provocado, que no lo quisimos, que no hubiéramos podido hacer de otra forma, porque esa es la voz culpabilizante patriarcal de la sociedad que permanentemente nos dice, pues por algo te pasó. En el caso de las mujeres mayas víctimas de violación sexual durante la guerra, a pesar de que el contexto era la guerra, a pesar de que el contexto era la ocupación de las comunidades por el ejército, a pesar de que todos los vecinos y las vecinas también vivieron lo mismo, a pesar de esa realidad, la comunidad rechazó y estigmatizó a las mujeres por haberse entregado al ejército, por haberse ofrecido. Es decir, los símbolos patriarcales y las creencias patriarcales son más fuertes que nuestra propia experiencia, nuestra propia vida, ¿no? Entonces, ese resignificar, es decir, poner otros símbolos que sean positivos y referentes positivos para nuestras vidas, implica ese trabajo colectivo, implica ese reflejo con otras, implica darle esa explicación social que la saca de la culpa, que saca el crimen del tabú, del pecado y de la vergüenza, y más bien lo ubica en un sistema de poder. Entonces puede ser de poder masculino exacerbado durante la guerra, puede ser de poder masculino exacerbado por fuerzas armadas o paramilitares o narcotraficantes, o solamente el patriarcado incorporado en un macho, ¿no? Pero es clave sacar la explicación de nosotras, ¿no? Sino ubicarla en quienes han sido los responsables de los crímenes sexuales. Eso creo que son las claves más importantes para poder retejernos, rehabitar el cuerpo sin miedo, sin terror en la piel, poder reconocernos como humanas, recuperarnos como humanas, porque una de las consecuencias más importantes de los crímenes sexuales es que acabamos sintiéndonos basura, que ya no existimos, que pueden hacer con nosotras lo que quieren porque al final no importamos, ¿no? Todo un proceso de desvalorización muy grande que generan procesos de depresión, de autodestrucción. Muchas mujeres se suicidan, de hecho, muchas mujeres se murieron de susto durante la guerra en Guatemala. El susto para las mujeres mayas es justamente esa manifestación cultural cuando no hay palabra del daño y del dolor que no se puede nombrar. Y muchas mujeres jóvenes que se suicidan actualmente en México son mujeres que también en su historial, si rasgamos un poco, han sufrido incestos y abusos sexuales, ¿no? Entonces, ese trabajo colectivo permite como recrear referentes positivos, reconocernos como humanas y como mujeres con capacidades de decidir, de caminar, de mirar en alto,
de bailar, de disfrutar la vida y reconstruir la vida. Pensando ya no solo en la violencia sexual en el contexto de guerra en Guatemala, sino la violencia sexual como un fenómeno mucho más amplio que está presente en todas las instituciones y también en las universidades. Te quiero plantear una pregunta, la pregunta en un sentido más amplio. ¿Qué implica transitar hacia la denuncia? ¿Por qué denunciar públicamente a los agresores cuando se trata de violencia sexual? Ok. Yo creo que en el tema de la denuncia tenemos que tomar en cuenta las fuerzas en juego. Lo que sí es importante es romper el silencio, definitivamente. Pero romper el silencio en condiciones que sean protegidas y seguras para nosotras. Romper el silencio alrededor de la violación sexual en contextos tan atravesados por la violencia patriarcal exacerbada, obviamente implica exponerse a la caza de brujas, implica exponerse a las represalias masculinas y a todo nivel. Desde el jefe de Estado, pasando por la policía y acabando por el vecino o el agresor que es compañero y que denunciamos, ¿no? Entonces, las represalias sí se tienen que tomar en cuenta para pensar las estrategias de exposición pública y de denuncia pública. Es fundamental nombrar a los agresores, es decir, nombrarlos públicamente es fundamental. Pero depende dónde se dio, cómo se dio, es decir, también cada caso es distinto. Por ejemplo, nombrar y denunciar públicamente a mi papá que me violó en mi familia cuando yo era chiquita, puede ser que denunciar públicamente implica denunciarlo en mi familia. Eso es lo público en ese caso. Y no necesito estar ahí gritándolo a los cuatro vientos en la calle, no necesariamente. Depende de lo que cada una necesite. Lo importante es que en su entorno social se sepa que es un agresor sexual por dos razones. Una, para proteger a las otras mujeres, que las mujeres otras sepan y se protejan. Y dos, obviamente, para que la responsabilidad social de sus actos las asuma la vergüenza social, que la vergüenza social cambie de lugar, que ya no seamos nosotras las que tengamos, además de haber sido violadas y torturadas y casi asesinadas y dejadas a mitad, que encima de todo eso tengamos que cargar con la estigmatización social y la vergüenza social, sino que la vergüenza social tiene que cambiar de lugar. Quienes tienen que cargar con eso y con la responsabilidad de sus actos son los agresores, y por lo tanto sí es importante. Siempre y cuando pensemos colectivamente las estrategias para saber cómo reaccionar frente a las represalias y sobre todo acuerparnos. Represalias habrá, entonces es acuerparnos, es protegernos y es poder defendernos, ¿sí? En tu tesis doctoral desarrollaste una idea muy interesante que es la de justicia desde el cuerpo y tienes distintas publicaciones sobre esta idea. ¿Nos puedes platicar por qué una justicia desde el cuerpo? ¿Qué pasa con las otras formas de justicia o cuál es el problema con las otras formas de justicia? ¿Que es necesario pensar en primera instancia en una justicia desde el cuerpo? Sí, el problema central del sistema de justicia para nosotras es que es injusto, es la contradicción en sus propios términos. Entonces tenemos tan incorporado y tan aprendido que quién va a hacer justicia es el sistema de justicia, que la primera instancia a la que vamos cuando hay crimen contra nosotras o hay delito contra nosotras, vamos al sistema de justicia. Cualquiera que haya tenido acceso a solamente las puertas de una fiscalía o de un tribunal ya conoce el trato que recibimos cuando vamos a denunciar. Es un teatro de humillación, de estigmatización, de amenazas, a veces nos vuelven a violar en la comisaría de policías.
cuando logramos que nuestro caso sea escuchado por un juez, muchas veces tenemos que esperar 10 años para que haya sentencia condenatoria y muchas veces no hay sentencias. Estamos hablando de 99% de impunidad en todas esas instituciones de justicia, lo cual es algo que tenemos que entender y aprender, que necesitamos otros caminos, sino sustitutivos, complementarios. Y caminos de justicia que nos pongan y que pongan nuestra vida en el centro, porque mientras nos hemos desgastado 15 años para lograr una condena contra un agresor, después de esta condena, si la logramos porque es excepcional, ¿qué pasa con nuestra vida? Durante 15 años nos hemos dedicado a intentar castigar y mientras hemos dejado de ver nuestro sufrimiento, el hecho de que estamos aisladas, el hecho de que se rompieron todos nuestros vínculos sociales, el hecho de que estamos viviendo todavía con muchísima tristeza, es decir, no nos sentimos reparadas ni es suficiente la condena cuando hay. Entonces, encontrar otros caminos implica ponernos y poner nuestro cuerpo y nuestra vida en el centro, para repensar posibles caminos de justicia. Y a lo largo de los 20, 25 años de trabajo que yo tengo en torno a la violencia sexual, hay dos rutas, o por lo menos como dos objetivos muy concretos y muy importantes. Uno es reparar el daño. El reparar el daño tampoco el Estado va a poder hacerlo. El Estado lo que va a poder hacer es, en todo caso, darnos un cheque para cubrir algunos gastos que tengamos. Pero toda la parte de poder rehabilitar el cuerpo, toda la parte de poder reconstruir la vida, de volver a tener voz, poder hablar, ya no callar, poder sentirse válida, sentirse legítima de nuevo, es decir, recuperarse como seres humanas. Esto es un caminar que solo lo podemos hacer nosotras colectivamente. Y en ese caminar, cuando logramos reconstruir la vida y además reconstruirla mejor porque nos ubicamos desde un lugar distinto, justo, con conciencia política, ya con capacidad de crear nuestra propia vida, ya no estamos sometidas a mandatos de otros, las mujeres dicen que para ellas eso es justicia. Bueno, yo también lo digo, para nosotras eso es justicia. Es que podamos volver a hablar, volver a bailar, volver a vivir la vida alegremente y transformarla. Eso es una parte de la justicia desde el cuerpo. ¿Por qué desde el cuerpo? Es porque tomamos en cuenta las emociones que sentimos. La pregunta es, ¿sientes y te sientes satisfecha con ese sistema de justicia? ¿Sí o no? Y si no, entonces, ¿dónde te sientes satisfecha y dónde sientes que las cosas y la vida han cambiado para ti? Y en esos procesos de sanación colectivas, donde cada una ha recuperado el poder sobre su cuerpo y su vida, es cuando dicen, ya está, estoy de vuelta, ya renací, ya estoy de vuelta, puedo poner, volví a crecer y puedo poner flores y hojas al árbol, ¿no? Son imágenes que representan bien la reconstrucción y la reparación. Entonces ese es un caminar, desde el reconocer las emociones y los daños emocionales que ha implicado la violación sexual y poder crear espacios para reparar esos daños. Bueno, por eso la justicia desde el cuerpo. Y la otra parte que también es muy importante cada vez que sufrimos violencia sexual, o más bien cada vez que decidimos romper el silencio, uno de los motivos por los que decidimos romper el silencio públicamente siempre es que no siga sucediendo o que no vuelva a pasar a otras, el nunca más. Y en el nunca más
El sistema de justicia, por ejemplo, el castigo al agresor es individualizado, por lo tanto solamente es uno. ¿Y qué hacemos con los otros millones? Tampoco el sistema carcelario tiene la capacidad de encarcelar a todos los que han violado en esta vida y no implicaría ninguna transformación social, porque allí en la cárcel no es que haya un trabajo que permita cambiar esa forma de ejercer el poder, sino más bien se aumenta, ¿no? Y la rabia, el enojo que les genera cuando una mujer les pone en la cárcel por violación sexual es tal que cuando salen de la cárcel después de 4 años, porque nunca les dan más de 4 o 8 años, que deberían ser 40 o 50, esa rabia pues se repercute una vez más sobre las mujeres. Es decir, la no repetición que supuestamente sustenta el sistema judicial o la justicia no se da desde el sistema judicial. La no repetición solamente se puede dar desde una transformación social, desde una transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y esas relaciones de poder entre hombres y mujeres solamente se puede dar si las mujeres estamos convencidas que somos importantes y que somos válidas. Si no ponemos el límite, si no ponemos un hasta aquí, van a seguir pasando encima. Y es lo que está sucediendo actualmente en el mundo entero. Colectivamente las mujeres jóvenes están diciendo hasta acá, estamos hartas, nunca más vamos a aguantar y nunca más vamos a agachar la cabeza. Ese límite colectivo es el que va a permitir poco a poco restablecer relaciones más desde el respeto, desde el reconocimiento, es decir, desde un principio de equivalencia humana, ¿no? De igualdad. Sin ese límite no hay posibilidad de que la violencia pare, porque repito, no es un problema, la violencia no es un problema de concientización, es un problema de poder. Donde podemos concientizar y no concientizar, sino cambiar los valores, tiene que ver con los chiquitos. Ahí sí es inculcar, obviamente, otros valores, pero sobre todo mostrar con ejemplo que podemos ser distintos, que hay hombres distintos. Con el ejemplo se enseña, si no, de la boca para afuera. Es decir, podemos ser muy distintos, muy diferentes, pero si seguimos humillando, acosando, haciendo chistes sexistas y golpeando, el chiquito lo que va a aprender es eso, no lo que me dice, lo que me dicen, lo que me enseñan. Entonces, es mostrar con el ejemplo. Esto se puede trabajar, obviamente, con la educación desde chiquitos, pero ya desde adolescentes y adultos lo que necesitamos es poner límites. Es que los límites estén puestos. Y esto nos toca a nosotras. Y nosotras solamente lo vamos a poder hacer si estamos muy conscientes de nuestra validez y de nuestra importancia y de nuestra legitimidad. Si nos sentimos culpables, dependientes, que los necesitamos para que nos validen, que los necesitamos para que nos reconozcan, que los necesitamos para sentirnos amadas, estamos perdidas. Entonces, la justicia repensada desde nuestra vida, desde realmente volver a nacer, construirnos desde otro lugar, un lugar con poder propio, un lugar con amor propio y un lugar con autoridad. Y ese es el título de esa tesis doctoral. Se llama La Ley de Mujeres, Amor, Poder Propio y Autoridad. Si no recuperamos o construimos esa autoridad en el sentido de creer en nosotras, de creer que lo que deseamos y lo que hacemos es válido, la violencia seguirá. Eso, por lo tanto, es un proceso de transformación de largo plazo que creo hoy está empezado. ¿Nos puedes compartir un poco sobre tu último libro que entiendo está por salir? No sé si es esta tesis doctoral. Cuéntanos de qué va, de qué trata. Sí. ¿Dónde lo podemos conseguir cuando salga? Sí, va a salir, ojalá rápidamente, dentro de 2 o 3 meses, espero a más tardar. El libro es ese título del que yo les hable, es La Ley de Mujeres, Amor, Poder Propio y Autoridad.
y justamente analiza los diferentes caminares de justicia emprendidos por diferentes grupos de mujeres que han sufrido violación sexual en su vida y evidencia lo que acabo de explicar, ¿no? Lo injusto del sistema de justicia y las grandes posibilidades de sentir justicia en nuestra vida y crear condiciones de vida justa y libre y plenas desde otros caminos, ¿no? Entonces es como un llamado a poder volver a nosotras y dejar un poco de siempre estar enfocados en los agresores, aun cuando los agresores obviamente se necesita nombrarlos y ponerle límites y sancionar, pero estamos permanentemente reclamándoles frente, por ejemplo, a un Estado que también es opresor y que también es represor, a que nos repare, a que los pongan en la cárcel y a que crea condiciones de no repetición. Esa es una esquizofrenia total. Necesitamos recuperarnos a nosotras y saber lo que realmente necesitamos. Como las zapatistas dicen, el sistema y los hombres, o algunos, los agresores, han sido educados y socializados para eso, ¿no? Para violentarnos y para someternos. Nos toca a nosotras como mujeres conquistar nuestra libertad, es decir, crear las condiciones para que nosotras podamos vivir en paz y en libertad. Y eso implica volver a nosotras, recuperar nuestro poder, dejar de entregárselos a otros, dejar de entregárselos solo al Estado. La protección, un policía actualmente, yo no me acerco a ningún policía. Es decir, actualmente, no sé si en algún tiempo políticamente las cosas cambiarán, yo espero. Es un llamado justamente a reconstruir una fuerza política de mujeres con poder propio que permita reequilibrar esas relaciones de poder y por lo tanto en algún momento habrá suficiente fuerza para que las instituciones empiecen a cambiar, pero actualmente no estamos en esas condiciones. Entonces es un llamado a tejer esa fuerza política entre nosotras y es un llamado a mirarnos, a mirar lo que necesitamos sanar, a mirar lo que necesitamos construir en nosotras y con otras para que ese poder vaya reequilibrándose. Pues agradecemos mucho a Amandine este diálogo. Sin duda es un diálogo urgente que nos está demandando el contexto. Agradecemos a quienes nos escuchan. Hasta luego.